Nosotros nos vamos a ir a un enlace inmediatamente con el señor Modesto Montoya. Ustedes ya lo conocen, es científico y precisamente nosotros estábamos hablando de la ciencia, de la tecnología, que también sirve para la lucha contra la corrupción. Bienvenido, señor Modesto Montoya. Buenas tardes, Karina. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar lo poco que nos queda, 3 minutos, porque me tengo que ir a una pausa comercial, pero después vamos a retornar con usted, así que no me corte. Yo primero quería comenzar con ¿qué es lo que usted piensa sobre este ataque narcoterrorista que han sufrido hermanos peruanos en el Braen? Atroz, son criminales indescriptibles, no hay palabras para describir la crueldad y el daño que le hacen a nuestro país y sobre todo a la democracia, ¿no? Estamos viendo un proceso democrático limpio en el que un candidato está avanzando inexorablemente y surge estas cosas terribles que quieren manchar la democracia. Creo que hay que todos los peruanos unirnos contra todo tipo de violencia anti-peruano, como le digo, no encuentro palabras para describir lo horrendo, lo execrable que es este acto. Todos los peruanos debemos unirnos contra ello. Muy bien, usted también aquí en el Twitter ha, por supuesto, rechazado condena total contra el atentado terrorista que ha costado la vida de hermanos peruanos, son enemigos de la democracia y del Perú. ¿Usted sí cree que es un atentado terrorista? Porque hay muchas personas que abiertamente dicen que van a votar por el candidato Castillo y que dicen que no es un atentado terrorista, dicen que más bien es un atentado de otra índole, que de repente es un atentado de los narcotraficantes y que más bien la derecha de Keiko Fujimori lo está levantando como sendero luminoso para terruquear al resto. Mire, yo no tengo ninguna información que pueda afirmar cualquier cosa. Lo único que digo que es execrable, es atroz, y cualquier personaje que quiera utilizar políticamente este hecho realmente no debe hacerlo. Debemos mantenernos todos unidos contra estos actos, cualquiera que sea su origen. Hay que utilizar, como decía también luego en mi Twitter, la ciencia usted sabe que ahora hay pues el Big Data, la inteligencia artificial y una serie de mecanismos que pueden ser usados para luchar no solamente con este tipo de actos horribles, sino contra la delincuencia en general. Hay que combatir la conciencia. Todos los países que tienen ciencia están utilizando los medios sofisticados que maneja la gente de ciencia de la computación para seguirlos, para rastrearlos. Nuestro país necesita usar la inteligencia, como se ha hecho en tiempos pasados. Me acuerdo que Tim Vidal inició y combatió y derrotó a Imalwen con inteligencia y desafortunadamente en algún momento se desactivó esa unidad de inteligencia. Precisamente con eso vamos a regresar, con la ciencia al servicio de esta búsqueda contra el terrorismo y también contra la pandemia y también contra todas las lacras que tenemos en nuestro país. Por favor, espérenos para seguir conversando después de esta pausa comercial. Nosotros estamos comunicados con el científico Modesto Montoya. Él es representante, por supuesto, vocero también del partido político Perú Libre. Nosotros estábamos hablando con él de ciencia porque él ha puesto un tuit que lo resume todo. Para combatir la delincuencia y el terrorismo se necesita ciencias de la información y la comunicación. Con ciencias de la computación, Big Data e inteligencia artificial se necesita ciencia. Por supuesto se necesita ciencia, pero yo quería decirle también que hace un momento veníamos hablando con el señor Carlos Neuhaus, que es el nuevo jale de Fuerza Popular, y él nos decía también que para luchar contra la corrupción, ellos habían, durante su paso por los Juegos, la organización de los Juegos Panamericanos, habían hecho una nueva forma de contrataciones por el Estado, ¿no? Con el Estado. Y esta era una contratación que no permitía verse las caras a los postores ni el Estado con los postores, todo mediante un app y las computadoras. Entonces también
estas ciencias de la computación también va a servir de que no se vean las caras, los postores con el Estado. ¿Esto también puede servir la ciencia para luchar contra la corrupción? Por supuesto, mire, un ejemplo concreto, en la época de la Universidad de Ingeniería, antes que yo ingresara en el 67, años atrás, había pues estos exámenes de admisión que terminaban con lo que se llamaba la entrevista personal, ¿no es cierto? Y generalmente esa entrevista personal hacía una discriminación contra determinadas personas y más bien favorecía a las que consideraban pues los entrevistadores. Y el ingeniero Samamé Bollo, que fue el decano de la Facultad de Ciencias, nos enseñó eso: la computadora debe ser utilizada para los exámenes de admisión. Se colocó ese sistema en la UNI en el 65 y terminó completamente la eventual corrupción que podía haber habido, y la gente que ingresó comenzó a ser diferente a la anterior. Era otro tipo de personas que normalmente no eran escogidos anteriormente. Ese fue un ejemplo, pues, imagínense, los 60. A partir de ese momento, la computación ha servido para hacer exámenes de admisión, exámenes de candidatos, trabajadores, de concursos entre empresas. Eso es antiguo. En Europa se hacía eso hace ya mucho tiempo. Y por supuesto también me enteré que había en ese momento algunas computadoras con científicos, que no quiero mencionar su nombre, al servicio del mal, que se introducían y hacían hackeo y observaban las propuestas, los precios que estaban proponiéndose para justamente hacer cambios en la propuesta de sus empresas amigas y ganar los concursos. Para eso nosotros tenemos un grupo de científicos de primerísimo nivel, doctores en ciencia de la computación, que están con técnicas anti-hackeo, de seguridad cibernética, e incluso actualmente ya un poco que se está yendo hacia la Pero le preguntaba yo esto para ver si Perú Libre también va a hacer una propuesta así, porque le está haciendo el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo ya está diciendo, se está adelantando de que ellos van a utilizar la ciencia para las contrataciones del Estado, que ahí hay una corrupción absoluta, y todavía también para las contrataciones dentro del aparato estatal también se utiliza estas entrevistas presenciales, ¿no? Entonces, en Perú Libre también se podría hacer algo similar, teniéndole a usted como jale. No solamente eso, sino que nosotros estamos justamente hace tiempo que estamos proponiendo que la ciencia se aplique en todo, contra la corrupción, contra la delincuencia, contra todos los males que están atacando al Perú. Y para ello, le repito, tenemos científicos no aficionados, doctores en París, en Estados Unidos, que están, y usted lo ha podido ver seguramente, todo lo que se están inscribiendo justamente para aplicar la ciencia, la computación, las tecnologías de la información y la comunicación. Es que no dijeron eso en el debate, ¿no? No lo dijeron eso en el debate, y más bien lo llevaron, yo creo, por el lado de que Alberto Fujimori tuvo un amante. Pues mejor hubiese ocupado su tiempo en esto que es tan interesante. Bueno, mire, yo francamente no conozco la forma como se ha hecho los debates, pero lo que sí le informo que Pedro Castillo me ha encargado reunir a un equipo de científicos para aplicar la ciencia para resolver todos nuestros problemas. Y obviamente la corrupción se puede aplicar la ciencia para eliminarla de raíz. De hace tiempo nosotros trabajamos en eso. ¿Van a presentar ustedes un plan? Personalmente. Sí, nosotros ¿Perdón? conocemos su experiencia, por supuesto, pero ¿van a presentar usted un plan? ¿Ustedes, los científicos, van a presentar un plan al país de lo que se puede hacer? Sí, estamos en eso, estamos afinando todos los detalles para eliminar cualquier problema que quieran generar los enemigos del Perú. Y me alegro que por primera vez se escucha la palabra ciencia, más bien, en el partido Fuerza Popular. Muy bien. La señora Keiko no la había escuchado hasta este momento. Pero muy bien, ahora han hecho... es amigo mío. Noy Hawks es amigo mío, lo conozco, hemos hablado con él,
y me alegra que ya esté introduciéndose la palabra ciencia. Nosotros desde el inicio estamos en ello. En el Encuentro Científico Internacional tenemos muchas propuestas. Claro, y con una propuesta clara, ¿no? Y con una propuesta clara. Mire, claro. ¿Qué piensa usted de esto que acaba de decir Pedro Castillo? Lo acaba de decir en unas declaraciones en Huánuco, ¿no? Ha dicho, a Vladimir Cerrón no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna institución del Estado. No tiene nada que ver con este señor, en alusión a Guillermo Bermejo. También ha dicho sobre el congresista electo de Perú Libre. Pedro Castillo ha dicho, yo no tengo nada que ver con Bermejo. Entonces ha hecho una separación entre él y Vladimir Cerrón. Dice que no lo va a ver ni de portero en ninguna institución del Estado. A Guillermo Bermejo también lo ha alejado. Ha dicho, yo no tengo nada que ver con ese señor. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones recientes del profesor Castillo? Bueno, en realidad yo estoy convencido desde el inicio de este tema, como es público conocimiento, a través de un amigo conversé como científico. Usted sabe, los científicos que no creemos en lo que nos cuentan, en lo que nos dicen, y acepté conversar con el señor Cerrón justamente para conocer de cerca la relación que hay entre Pedro Castillo y el señor Cerrón, si es que hubiera habido alguna, y ahí pude notar claramente que no hay ninguna relación. Y como también es público conocimiento, el señor Pedro Castillo se inscribió al partido Perú Libre en el último minuto, digamos, para ser candidato, porque no tenía partido, no tenía posibilidades, pero las ideas son totalmente diferentes. Usted ve, por ejemplo, el famoso ideario que está publicado, dicen por Cerrón, no pronuncia la palabra ciencia, no pronuncia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mientras que Pedro Castillo desde el inicio nos habla de la ciencia para generar valor. Él cree en lo moderno, en la economía del conocimiento, que no solamente hay que vender minerales, sino también fruto de los cerebros. La riqueza está en los cerebros de los peruanos, y que no son considerados todos los peruanos, sino que se reduce a escoger personas en un grupo muy pequeño, muy reducido. Es como si escogiéramos la selección de fútbol. En esos lugares no ganaríamos ni a los arequipeños, como dije en tono de broma alguna vez. Claro, ¿no? Porque son extranjeros, porque son extranjeros. Claro, en tono de broma, porque quiero bastante a los arequipeños. Y por supuesto, mire, ve, si en este momento hay incluso un plan, aparte del tema de la corrupción, de generar lo que se llama la tercerización, outsourcing, como le dicen en inglés, para que nuestros jóvenes, desde su casa, sin moverse de su casa, ofrezcan servicios a los Estados Unidos y a Europa a través de la Internet, utilizando los conocimientos básicos. Se puede entrenar a jóvenes durante unos 3 o 4 meses que hayan terminado su secundaria, para ofrecer servicios al exterior y ganar dólares en una cantidad apreciable, y eliminar el desempleo, que es el generador de la delincuencia. Señor Montoya. Todo con los científicos de la ciencia y la computación para esto, y se están uniendo cada vez más de Estados Unidos, de Francia. Yo recuerdo que a usted lo convocó el señor Cerrón porque se mete en la campaña del señor Castillo. Pero también recuerdo que usted me dijo aquí en esta entrevista y en este programa de que usted le había puesto, digamos, el pare y la condición al señor Cerrón, diciéndole, yo no quiero hablar con usted, quiero hablar con el señor Castillo, y se llevó una reunión virtual, creo, con el señor Castillo. Es así, ¿no? Yo le dije eso a Cerrón, pero no solamente ello, con Pedro Castillo ya estábamos conversando. Incluso eso también está en el YouTube, no es una cosa oculta, está en el YouTube la reunión que tuvimos en enero con la UNI, San Marcos, CESAN y el centro que yo, en donde trabajo, el CEPRESID. Ahí nos encontramos y él dijo claramente, vamos a luchar por la ciencia, queremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si acepté la reunión con Cerrón era justamente para conocerlo, y ahí noté claramente que no tienen nada que ver, están en orillas opuestas en cuanto a pensamiento, en cuanto a ideas. Creo yo que Pedro Castillo además ha convencido no solamente a Modesto Montoya, sino a los innumerables científicos. Imagínense, el matemático más famoso del Perú,
que ha sido entrevistado por las grandes cadenas del mundo, la BBC, por ejemplo, que se llama Harald Helmgott. Él, con su inteligencia, ha dicho, yo estoy con Pedro Castillo, y no solamente yo, sino jóvenes científicos de Europa. Muy bien, Y pero otro yo quiero preguntarle, por tiene... favor, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Yo me imagino que usted ha visto atentamente el debate. ¿Qué es lo que ha pasado en el tema económico, que es piedra fundamental para el próximo gobierno? ¿Qué pasó allí? Porque en realidad a mí me parece que Juan Pari no estaba a la altura de Carranza y sí necesitábamos que las cosas estuvieran claras, ¿no? Y no fue lo suficientemente claro, no tuvo facilidad de palabra, no tuvo propuestas, se puso nervioso. No sé qué pasó con el señor Pari, no logró comunicar, conectar. Él trató de llevarlo por el ámbito político y recordarle pues el tema de que el señor Carranza había pasado por el gobierno de Alan García, pero Carranza tiene mucha tribuna internacional y habló de lo que sabía. Es un técnico y habló de muchos programas y ahí se quedó callado. De verdad por nocaut, porque salió y los periodistas le preguntaban sobre su propuesta y Juan Pari no podía articular más palabras, ¿no? Y usted, ¿qué me diría? Porque ahí economía y pandemia es lo que la gente quería escuchar. Bueno, mire, como le digo, tenemos a un doctor en matemáticas en París y además doctor en economía en la Universidad de Columbia, que está con nosotros. Y él es claro y señala que estamos en la economía del conocimiento. Eso es lo que va a hacer Pedro Castillo. El señor Pari es un político respetable, él ha hablado de manera política, pero las ideas son las mismas. Y el señor Carranza, por el contrario, personalmente a mí como científico, matemático y físico, me ha decepcionado tremendamente. ¿Por qué me ha decepcionado? Porque ha dicho una cantidad de números que, a pesar de mi esfuerzo que siempre tengo con los números, no me acuerdo de ninguno. Pero además la población lo enredan con un montón de números. Sin embargo, debo decirle esto: por favor, la gente no necesita que le den limosnas. No ha hablado él de la economía del conocimiento. No ha hablado de incorporar ciencia y tecnología en los productos para vender al exterior. Cuando uno tiene un celular, imagínese un celular, la fábrica que hace el celular tiene que pagar miles de patentes. Una patente es una mejora que se ha hecho al celular en el laboratorio de investigación. Eso no habla, eso es la modernidad. En la UNI tenemos a un científico, José Solís, que es miembro del equipo. Él está produciendo tejidos bactericidas contra el COVID, que dentro de poco, ojalá, si apoya el gobierno entrante, vamos a tener exportación de tejidos anti-COVID y antibacterias para los hospitales. Tenemos también en el equipo al ingeniero José Luis Mantari, los dos de nivel A1 en la Pero eso lista de hubiese dicho Juan Pari, pues, eso hubiese dicho para poder conocer esas propuestas. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que volver a conversar con usted para que nos pase más o menos en blanco y negro las propuestas económicas que tienen, ¿no? Porque no han quedado claras en el debate, pero yo bueno, sé le digo, muy bien, por ejemplo, una de ellas usted sabe, es apoyar a José Solís, un ejemplo nada más, para poder exportar tejidos antivirus, antibacterias. Apoyar a José Luis Mantari para exportar cascos respiradores. O sea, tenemos que apoyar a los científicos para exportar conocimiento, no solamente minerales. Los científicos bien preparados, desde niños, podrán ellos mismos encargarse eventualmente de sus abuelos, de sus padres. No necesitamos limosnas. Si nosotros nos preparamos para el futuro, vamos a estar bien y no vamos a necesitar otra cosa que nos paguen nuestros servicios, nuestra jubilación respetable, gracias a la gran producción tecnológica que va a tener el Perú de aquí en el mediano o largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, ojalá que nos volvamos un país que generemos ciencia y que además no solamente exportemos los minerales de manera primaria o todo lo que exportemos. Muchísimas gracias. Fue Modesto Montoya. Sí, felicito al presidente Sagasti. Lo escuchamos, lo escuchamos.
Sí, digo, felicito al presidente Sagasti de haber tenido una gran capacidad de comprador de vacunas. Me parece una buena cosa, pero felicitaré a Pedro Castillo cuando empecemos a vender nuestras vacunas, a vender nuestros productos, no solamente compradores, sino vendedores de tecnología. Muchas gracias, Karina, te admiro bastante por tu labor imparcial que tienes. Muchas gracias, imagínese usted, yo lo admiro a él porque es uno de nuestros mejores científicos, más allá de la política, porque ustedes saben que yo estoy para informar, más allá de la política, yo al señor Modesto Montoya lo conozco desde que era una calichina, iba detrás de la noticia y uno de los mejores científicos que tenemos nosotros aquí en el país es Modesto Montoya. Muchas gracias por su participación y ahora es vocero de Perú Libre, ahora, pero toda su carrera como científico no la borra nadie.